días. La temática de este video gira en torno al papel de la educación en el posconflicto. Para hablar de posconflicto debemos tener en cuenta el concepto, y es que desde un punto de vista el posconflicto es considerado como un periodo de receso en hostilidades que permiten la rehabilitación y la reestructuración interna de un país. Dentro de esto es importante recalcar que la educación es uno de los pilares fundamentales de un país que promueven y fomentan la democracia, la ayuda y la formación de buenos ciudadanos, la consolidación abierta y crítica de una mente pensante de esos ciudadanos que pueden llegar a tener una buena cultura ciudadana, la habilidad social y realmente todo lo que engloba la parte de la democracia, de esa parte que hace cívica a las personas, a los ciudadanos de un determinado país. Dentro de esto también es importante nombrar a Ricardo Santamaría de la Universidad de Harvard cuando nos dice que la pedagogía es importante y el sistema educativo para lograr un proceso de paz, pero que es de vital importancia dejar a un lado la etnia, la dejación de las armas y el odio. Hay que propiciar esa paz interior para poder llevarla al contexto en donde estamos, creer en que la paz es posible y poder ayudar a contribuir y formar desde la educación inicial esa base que permita la reestructuración del país, que permita el apoyo y que ayude realmente a llevar a una paz al país. Un retorno, ya que muchos niños se han visto privados de ese derecho a causa de las guerras, a causa de la destrucción de las escuelas, del miedo a pisar alguna mina antipersona y el desplazamiento forzado. Teniendo en cuenta estos contextos olvidados, hay que hacer algunos ajustes en el sistema educativo, brindándole protección a ellos, y que en mayo de este año el presidente Juan Manuel Santos firmó un decreto en el que todos los colegios y universidades debían incluir en sus planes de estudio la Cátedra para la Paz, que es fundamental para este proceso final que tiene el acuerdo de paz. Transformar las condiciones de la educación han sido un impulso para la guerra, pero también se convierten en un elemento que nos permitiría alcanzar la paz. Un primer aspecto por tener en cuenta sería la cobertura y la calidad. La educación debe convertirse en el medio por el cual se puedan superar inequidades históricas que están en la base del mismo conflicto. El enfoque que debe tener este modelo debe centrarse en los territorios más afectados por la guerra y priorizar una perspectiva diferencial que permita responder a las necesidades de la comunidad. Por otro lado, la educación es crucial en el desarrollo de cultura y paz y en una exitosa reinserción económica y social, ya que la tasa de desempleo de los desmovilizados es del 15% y un 46% de ellos tienen hijos. Estos, a su vez, deben ser incluidos en el plan de desarrollo económico para que puedan tener una vida laboral y no dependan del gobierno. Estos niños, niñas y jóvenes desprotegidos terminan siendo víctimas de minas antipersona o artefactos explosivos abandonados. Estos niños, niñas y jóvenes también pueden ser víctimas de violencia sexual o en muchos casos se convierten en víctimas mortales. Estas consecuencias perpetúan la violación de derechos, perpetúan la pobreza, la violencia y el conflicto. La educación aleja a niños, niñas y jóvenes del conflicto armado. La educación le brinda a los niños, niñas y jóvenes oportunidades de vida. Además, la educación ajustada al contexto en el que viven les brinda a las niñas, niños y jóvenes herramientas para la construcción de la paz. La educación genera un ambiente protector para los estudiantes en zonas de conflicto. Le da posibilidades reales a estas nuevas generaciones. Les brinda esperanza y un proyecto de vida concreto.
Bueno, el bachillerato pascicultor a mí me enseñó de que en realidad los sueños se cumplen y de que que vale la pena luchar por sus sueños. El sistema educativo no debe limitar sus funciones con el replicador de contenidos relacionados con la paz, sino que debe crearse condiciones necesarias para que ésta sea posible. Debe pensarse como en el espacio donde el posconflicto se materialice y sobre todo debe generar oportunidades para que las nuevas generaciones jamás contemplen la espiral de violencia que tantas veces han retornado sobre la historia de Colombia. Posconflicto en la educación. Mejorar la educación, educación para la paz. La educación para la paz forma parte de la educación para los derechos humanos. El compromiso educar para la paz nos conlleva a trabajar por un nuevo cambio, un proceso educativo que nos lleve a contribuir a dejar el peligro y la guerra. Terminar con las zonas empobrecidas en educación, decir no a la violencia y así aprenderemos a considerar un cambio para no seguir en el conflicto, así sabremos resolverlo. Debemos tener muy en cuenta que la educación empieza desde la primera infancia, una educación de calidad hasta los estudios universitarios, para formar personas capaces de civilizar y adquirir las mejores competencias sociales. Un nuevo cambio que nos ayuda a alcanzar en la educación serían los nuevos valores, actitudes y comportamientos. La educación nos puede ayudar a reducir polarizaciones económicas y sociales.